the type of girl I'm looking dead in the eye. I'm real as it comes if you don't know why I'm fly. I seen you try to switch it up, but girl, you ain't that dope. I'm the Wonder Woman, let me go get my robe. I'm a supermodel, mommy. Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Es un gusto para mí poder saludarles nuevamente en esta segunda semana de clases. El día de hoy vamos a abordar un tema tan interesante que se titula La psicología como ciencia. Vamos a abordar cómo es que la psicología empezó este largo camino, este largo trayecto científico y los aportes pues que hizo para la humanidad. Entonces vamos a ir viendo cada autor, cada escuela psicológica y vamos a ir viendo de qué trata todo esto, ¿ya? Entonces acompáñame en esta nueva clase y al terminar ya de la clase pues ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden hacer para aclarar algunas de sus dudas. ¿Está bien? Bien, bienvenidos una vez más. Como dijimos la clase pasada, que el psicólogo científico apunta a 4 objetivos fundamentales, que es describir, explicar, predecir y controlar, ¿verdad? El comportamiento, ¿no? En otras palabras, pues, ilumina el comportamiento a fin, pues, de conocerlo como causa o como efecto para establecer un acervo o conjunto de conocimientos sistematizados acerca de ese comportamiento estudiado, ¿verdad? Tales conocimientos sistematizados, es decir, relacionados entre sí con base en sus relaciones causales, en la cual pues llamamos objeto formal de la psicología, son los que permiten considerar la psicología como verdadera ciencia independiente y en cierta forma autónoma, aunque no divorciada de las demás ciencias de la naturaleza. Valga recalcar esto, ¿ya? La psicología no se distancia, no se separa, no se divorcia de las demás ciencias. El comportamiento, que es el objeto material de la psicología, no es, sin embargo, un monopolio de la psicología. Pertenece también a otras ciencias susceptibles de ser llamadas análogamente científicas o ciencias de la conducta. Ahora, por decir, la antropología, la sociología, la economía, la política, la historia inclusive, ¿no? Cada una de estas presenta pues un objeto formal distinto. A pesar de esto, los límites entre tales ciencias son pues difíciles de establecer. Es difícil, inoperante y poco científico establecer distanciamientos o divorcios entre las diversas ciencias. Todas las disciplinas científicas se relacionan y dependen unas de otras, ¿ya? Dependen unas de otras. Ambas se apoyan. Entonces, podemos decir que el monopolio de la psicología se refiere a su objeto formal, que obviamente tiene relación con los 4 objetivos que persigue, ¿no? Que al estudiar el comportamiento, su objeto material, sí compartido con otras ciencias, con las cuales la psicología conserva y fomenta excelentes relaciones. ¿Ya? Entonces, valga saber que la psicología como disciplina científica no se distancia de las demás disciplinas científicas. Muy por el contrario, se apoya en otras disciplinas científicas para poder estudiar un determinado fenómeno o un comportamiento. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a explicar un poco más con la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es un poco para poder relacionar la filosofía con la psicología. Acá quiero aclarar algo, que todas las disciplinas científicas tienen su origen en la filosofía, ¿ya? Todas las disciplinas científicas tienen su origen en la filosofía, ¿ya? Entonces, la psicología pues no es la excepción, ¿ya? La psicología
La psicología tiene sus bases, tiene su origen en la filosofía antigua. El hombre, el pensador, el filósofo antiguo, pues tenía esa curiosidad de querer saber qué es lo que está sucediendo en su persona, en su interior y también alrededor, a lo que obviamente ellos llamaban cosmo, ¿ya? El hombre tenía ese hambre, esa intención, ese deseo de saber qué era lo que le rodeaba, ¿ya? Entonces, a raíz de esa curiosidad, de ese querer saber, del querer preguntarse el porqué de las cosas, surgen respuestas, que obviamente han surgido, en un primer lugar, con la filosofía antigua, una mera suposición. Se lo denomina mera suposición filosófica. Ya entonces, aquí se sientan las bases de la ciencia y obviamente de la psicología. Es importante anotar que no hay por qué establecer rupturas entre la filosofía y la psicología científica. Ambas disciplinas se proponen objetos formales diferentes y además responden a inquietudes históricas y posturas psicológicas diferentes, legítimas cada uno en su momento. Más bien son disciplinas que se complementan y ayudan. ¿Está bien? Entonces, no hay que distanciar la filosofía de la psicología. Muy por el contrario, se ayudan mutuamente. ¿Ya? Y pues valga redundancia también la aclaración que todas las disciplinas científicas tienen su base en la filosofía antigua. ¿Ya? Ahora, los filósofos no estudiaron pues el comportamiento, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? Al menos pues directamente, los filósofos no han estudiado directamente el comportamiento, ¿no? Sino que se preocuparon por responder preguntas acerca de la naturaleza, qué sucede en su entorno, ¿no? ¿Por qué es que el viento pues sopla, ¿no? O por qué es que hay luces en el firmamento, ¿no? ¿Por qué es que el hombre puede caminar? ¿Por qué es que el hombre puede razonar? ¿Por qué? Todos esos por qué el hombre pues ha ido preguntándose en la filosofía antigua, ¿no? Entonces, todas estas preguntas el hombre se hacía para poder adquirir el conocimiento acerca de la naturaleza. Y así pues los filósofos definieron la psicología en un primer momento como el conocimiento del alma o el estudio del alma o principio vital, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Ahora, la psicología como disciplina científica, ¿ya? Sus inicios se remontan al año de 1879, cuando en la ciudad alemana de Leipzig, Wilhelm Wundt, conocido pues como el padre de la psicología científica, fundó el primer laboratorio psicológico para el estudio de la experiencia consciente. Entonces, la psicología, al contrario que los psicólogos científicos afirman pues acerca de la psicología, que es la ciencia del comportamiento humano y animal, ¿no? Entonces, miremos la diferencia en lo que decían los filósofos que era la psicología y lo que la ciencia dice lo que es la psicología, ¿ya? Entonces, obviamente cada uno de acuerdo a sus tiempos, ¿no? A sus tiempos, de acuerdo a cómo es que la humanidad iba desarrollándose, la sociedad iba desarrollándose constantemente, ¿no? Entonces, acá valga decir que no podemos divorciar, no podemos distanciar la filosofía de la psicología, ¿ya? Bien, entonces continuamos. Ahora, las bases científicas de la psicología, para empezar, podemos definir la ciencia como un conjunto de conocimientos sistemáticos. Eso es la ciencia, ¿ya? Un conjunto de conocimientos sistematizados. Esto pues implica que los conocimientos científicos sean fruto de la experiencia y de la observación, más que de la especulación y de las simples opiniones, ¿verdad? Entonces, acá debemos resaltar lo siguiente, que para que una disciplina sea considerada ciencia, pues tiene que haber
experimentación, investigación. Obviamente la observación tiene que ser fundamental en este sentido y lo que es la experimentación, ¿ya? Entonces acá la especulación y las simples opiniones no sirven tanto, ya no sirven tanto. Si no experimentamos, si no investigamos, ¿no? Entonces eso es lo que es ciencia, ¿ya? Ahora, lo que hace realmente posible una ciencia como tal es la existencia de datos y las tesis incontrovertibles basadas pues en el análisis y síntesis fruto de estos datos, ¿no? Y sin embargo, lo anterior no se opone a que los psicólogos científicos emitan simples opiniones sobre asuntos de contenido psicológico, ¿no? De hecho, con frecuencia, hay una disputa o difieren en sus ideas al interpretar de manera diferente los resultados de las investigaciones, ¿ya? Lo anterior, pues, que hacer científico de los investigadores y estudiosos, ¿no? Entonces, siempre en un estudio que se realiza, siempre va a haber diferentes opiniones, ¿ya? Desde el punto de vista de la concepción también del científico, ¿no? Entonces, pero eso es ciencia, ¿ya? Donde que se experimenta, donde que se investiga y se llega a un resultado, pues, a base de la experimentación, la investigación, ¿ya? Ahora, a lo anterior que hemos mencionado, hay que aumentar que la capacidad de la psicología científica y de los psicólogos para plantearse y desarrollar procesos investigativos que a su vez pues permitan nuevas observaciones. Si no existiese la investigación, una ciencia se convertiría pues en algo estático y poco a poco predominarían pues las sombras y no las ideas claras y distintas respecto a la realidad estudiada, ¿ya? Entonces, si no hubiese experimentación, pues no existiría la ciencia, ¿ya? Por otra parte, las conclusiones de la psicología científica deben ser sistemáticas, requieren haber sido sometidas a un doble trabajo, ser seleccionadas y clasificadas en función de un principio rector y con miras pues a lograr unos pocos principios de aplicación general. Sean estos después de tipos taxonómicos como la zoología o causal como la física y la psicología. Ya entonces tal sistematización redundará a su vez pues en resultados basados en criterios de economía y orden, ¿no? Entonces pues hablamos de una metodología de tipo circular. Las observaciones, para empezar, que es muy importante en la ciencia, en el estudio de un caso, conducen pues a los principios y esto a su vez a las observaciones, lo que es la deducción, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta en lo que es en las bases de lo que es de la psicología científica, ¿ya? En este sentido, debemos precisar y nuevamente decir que la capacidad de la medición, ¿no?, que debe existir, ¿no?, es muy importante para poder investigar un caso, ¿ya? La medición es una característica esencial de la ciencia, ¿ya? No hay que olvidar eso, ¿ya? Entonces, vamos con la siguiente diapositiva, ¿ya? Ahora, los métodos de observación. Los métodos de observación principalmente son tres, que es el experimental, de inspección y clínicos, ¿ya? Ahora, el primer método, que es el experimental, vamos a definir qué es un experimento, ¿ya? Un experimento es la observación o serie de observaciones emprendidas con fines científicos, en las cuales pues ciertas condiciones se disponen cuidadosamente para poder descubrir ciertas relaciones o principios específicos. Ahora, son requisitos de todo experimento. Primero, la repetibilidad. En psicología, por ejemplo, podemos ver que recitar un texto incrementa el aprendizaje, ¿no? O sea, cuando más leemos el texto y obviamente vamos aprendiendo más, ¿no?
Entonces, tantas veces cuanto querramos leer, pues vamos a poder aprender más. Pero esto basta, pues, de comparar repetitivamente dos grupos, ¿no? Donde que obviamente se le atribuye mucho a lo que es la repetición y el aprendizaje. Tenemos posteriormente lo que es el control, ¿ya? La sola observación natural no permite pues ejercer el control sobre las variables intervenientes en un fenómeno. En el experimento, en cambio, ejercemos control sobre las mismas, es decir, podemos manejar a propósito ciertas condiciones que en caso contrario pues podrían llevarnos a resultados engañosos, ¿no? Aquí también podemos utilizar pues el sistema de los dos grupos. Uno, por ejemplo, que recibe algo semejante a las píldoras de cafeína y otro que recibe las píldoras obviamente, de cafeína, que obviamente lo vamos a tener con otro nombre, ¿no? Tratando de medir el efecto de la cafeína, que es la variable independiente, sobre la inteligencia, que es la variable dependiente. Y en este caso, pues hablamos de variables y vamos a recalcar la importancia de las variables. Las variables en todo experimento se ponen en juego, ¿ya? Las variables, vamos a reanudar un poquito, ¿ya? Son realidades pues que varían o cambian, ¿ya? En lo posible deberían ser cuantitativas, mensurables. Las variables pueden ser dependientes también, ¿no? Respuestas a un estímulo, o independientes también, que podemos decir que son condiciones establecidas por el experimentador, ¿no? Entonces, tenemos también lo que son las limitaciones del experimento. Ahora, una limitación de los experimentos, en el caso de la psicología, nace de su objeto material. ¿Cuál es el objeto material de la psicología? El comportamiento de los animales y de los humanos, ¿verdad? Las cuales pues pueden o no prestar su colaboración. En cambio, un físico, un químico, no tiene que pedir permiso, pues, ni colaboración al agua, a la luz o al calor, por ejemplo, ¿no? Me debo explicar, ¿verdad? Bien, entonces, tenemos lo que es la inspección. La inspección es un método basado en la observación sistemática de muestras representativas de población respecto a ciertas variables que, por no ser absolutamente controlables, deben someterse a un estudio sistemático de las condiciones en que se presentan, ¿ya? Tenemos también lo que es el método clínico. En el campo de la psicología clínica, este método es útil especialmente tratándose pues de personas con comportamientos anómalos, individuales y sociales. Cobra aquí especial importancia la historia clínica como valioso instrumento de información que sirve pues como medio para investigaciones rigurosas. Ya entonces, acá tenemos los métodos de observación, ya, de lo que pues usa la psicología para poder investigar un caso, para poder estudiar un caso, ¿ya? Continuamos con la teoría y la psicología. Acá vamos a mencionar que la teoría es parte esencial de la ciencia. Además, nada más práctico que una buena teoría. La teoría cumple tres funciones importantes, ¿ya? Tres tareas importantes. El primero es una especie de alfabeto científico útil para asumir y generalizar un gran número de observaciones. La teoría, indispensable y muy importante, ¿ya? La teoría también nos permite pronosticar de antemano lo que va a suceder bajo determinadas condiciones, lo que llamamos pues predicción, ¿ya? Cuando un psicólogo estudia un caso, obviamente tiene que observar, no tiene que observar determinadas condiciones del individuo, del fenómeno estudiado, y de acuerdo a ello predecir algo, según a lo que observa, ¿ya? También la teoría nos ayuda en la labor de obtener, analizar y estudiar más datos en un caminar científico de carácter circular, como dijimos antes, ¿no? Entonces, es muy importante la teoría, ¿ya? Ahora, para poder hablar de psicología experimental, pues vamos a hablar de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt es considerado como el padre de la psicología científica y fundador pues del primer laboratorio de psicología. Wundt observó y midió en forma
escrupulosa varios tipos de estímulos, luces, sonidos, pesos, ¿no? Un estímulo es cualquier energía física que tiene algún efecto en un organismo y que produce una respuesta. Wundt luego usó la introspección, que es la observación hacia el interior, ¿ya? La introspección es autoanalizarse, ¿ya? Es yo interiorizarme en mí mismo y de acuerdo a ello poder conocerme, poder saber qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? Entonces Wundt utilizó mucho lo que es la introspección para probar sus reacciones entre varios estímulos, ¿ya? Wundt llamó a su enfoque autoobservación experimental, que es la combinación de la introspección sistemática y entrenada con la medición objetiva de los fenómenos. Entonces, he aquí la importancia de Wilhelm Wundt en la psicología experimental. Ahora, de acuerdo a las escuelas, tenemos primero al estructuralismo. A la par con los físicos interesados en los elementos de la materia, lo que es la teoría atómica, los primeros psicólogos se interesaron también en buscar pues, los elementos psíquicos en los que afirmaban se podía descomponer lo que es la realidad anímica. Tales elementos, lo que es, según ellos, no eran más que las sensaciones susceptibles de descripción y explicación por medio del método experimental de la introspección realizada por uno y muchos sujetos, ¿no? Pero al mismo tiempo buscando pues, la máxima objetividad posible. Los datos obtenidos en muchos casos fueron valiosísimos, pero dado pues que se basaban en experiencias personales y además atomizaban demasiado la experiencia psicológica, no perduró lo que es la teoría y poco a poco fue abandonada, ¿no? Esta teoría del estructuralismo obviamente tiene como principal representante a Wundt, ¿ya? A Wilhelm Wundt, porque obviamente el estudio que realizó Wilhelm Wundt decía que la conciencia puede ser estudiada porque presenta una estructura y de ahí surge el nombre de la escuela, el estructuralismo. Tenemos también el funcionalismo. El funcionalismo, sus principales representantes son William James y John Dewey, ¿no? Que están interesados pues por el carácter teleológico de la experiencia psicológica. Intentaron explicar las funciones de la conducta y los procesos mentales, no simplemente su estructura, como era la anterior escuela, ¿ya? Para esto, pues, utilizaron la introspección y la observación, tratando, pues, de explicar la actividad global del individuo, por ejemplo, cómo aprende, cómo olvida, cómo se motiva, cómo resuelve sus problemas. Posteriormente surge lo que es el behaviorismo, o también llamado el conductismo, ¿ya? Su principal representante, pues tenemos acá John Watson. Su representante, pues quien rechazó la introspección. Para Watson la introspección no bastaba, ¿ya? No bastaba como método de estudio y redujo los experimentos psicológicos al estudio del comportamiento. Comportamiento, pues, que quiere decir behavior, ¿ya? De aquí surge su nombre, ¿no? Traducirlo pues como conductismo, según esta teoría, el conductismo o el behaviorismo, tiene los siguientes postulados. Afirma que los reflejos condicionados y no las sensaciones son los elementos que componen los procesos complejos del comportamiento, ¿ya? A lo que llamamos respuesta a una acción, ¿ya? Toda acción, ¿no?, conlleva una reacción, ¿no? Entonces a esto es lo que ellos hacen referencia, ¿ya? Hablan también los reflejos condicionados, como ellos lo priorizan y lo ponen como una piedra angular de la conducta. Los reflejos condicionados, que obviamente que un reflejo obedece a un estímulo, ¿ya? También afirman que la conducta aprendida prima sobre lo no aprendido. ¿Ya? Por esta razón hay que rechazar el instinto y las tendencias innatas. ¿Ya? No existen diferencias significativas entre el comportamiento humano y animal
y de más susceptible de experimentación que el hombre, se pueden sacar muchas conclusiones sobre el comportamiento humano. Watson fue el gestor de una nueva definición de psicología, ¿ya? Con gracias a Watson, pues se define la psicología como la ciencia del comportamiento humano y animal, ¿no? Pero obviamente predomina el comportamiento humano sobre el animal, ¿no? Y sus conclusiones, pues a pesar de su radicalismo, constituyen negablemente un gran aporte a la ciencia y ha sido pues raíz de muchas e importantes investigaciones que han influido positivamente en el estudio del comportamiento humano. Tenemos la Gestalt, que su principal representante fue Köhler, ¿no? En esta escuela es la psicología de la forma, estructura o configuración, influida pues por la física, de donde toma pues el concepto de campo de fuerza, ¿no? Se parece en esto el estructuralismo. Los psicólogos de la Gestalt han sido llamados psicólogos del campo. Se oponen al atomismo de los estructuralistas y a su teoría sobre las sensaciones como elementos psíquicos, así como también el behaviorismo y a su teoría sobre el reflejo condicionado como elemento pues básico del comportamiento. Para la Gestalt, nuestras experiencias son tipo de estructural, de altísima independencia, como es el caso de los campos magnéticos, con lo que cada punto pues, de las líneas, fuerzas se ven influenciados por los demás. Ya una serie de puntos ordenados, de cierta manera, es percibida como una figura y no como un conjunto de puntos aislados. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto a lo que es la Gestalt. Tenemos el psicoanálisis. El psicoanálisis tuvo su origen en la práctica médica. Como tal, no es una escuela oficial de la psicología, pero sus aportes a la psicología han sido inmensos y auténticos, ¿ya? El psicoanálisis, más que aporta a la psicología, aportó al estudio de la psiquiatría, a la psiquiatría. Su principal representante tenemos a Sigmund Freud, ¿no? Que es el pionero de la escuela psicológica. Partiendo de su experiencia personal, descubrió pues primero un método terapéutico, lo que se lo llama psicoanálisis. El método de la asociación libre le permitió pues suponer que el paciente verbaliza ante el psiquiatra la cadena de sus asociaciones para llegar al fondo de sus dificultades. Luego estructuró una teoría de la personalidad en la que se demuestra el papel de las motivaciones generalmente ocultas y reprimidas, no solo por el individuo, sino por la sociedad, ¿ya? Entonces, más que el método de Freud, de Jung o Adler, todas ellas eminencias pues, en el campo de la psicología dinámica, lo que interesa a la psicología es la concepción de la personalidad, ¿ya? Que tales pues, investigadores nombrados anteriormente aportaron, y aunque muchas tesis de los mismos en algunos casos no han sido comprobadas, sus contribuciones han sido inmensas y fructíferas. Ahora, para ir terminando ya, la filosofía y la psicología se han referido legítimamente al estudio del hombre y su naturaleza, con óptimas propias y metodologías adecuadas. Ambas disciplinas se complementan, ¿ya? No hay que distanciar la filosofía de la psicología, ambas se complementan. En la actualidad, científicos y filósofos reconocen la interdependencia y los beneficios de un trabajo colaborativo. La psicología científica es nueva en el contexto de las ciencias. Wundt es considerado como el padre de la psicología científica y fue el fundador del primer laboratorio, aunque algunos pues afirman que fue James quien hizo los primeros experimentos en la Universidad de Harvard, y podemos estar seguros entonces y establecer que la ciencia es un conjunto de conocimientos especializados y sistematizados, fruto de la experiencia y observación, y no pues de la especulación ni de las simples opiniones. La observación casual y el sentido común no alcanzan a dar el carácter científico o riguroso
de una disciplina científica. ¿Ya? Entonces, hasta acá, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar ahí pendiente del tema. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, mediante la interacción, mediante la aplicación lo pueden hacer. ¿Está bien? Bien, cuídense mucho. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. National got bank, got some on top. I love my ass and my ass in the video for promiscuous. Tick, 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 tick.